En una oficina anodina en la torre ET, en la fase 8 de la zona industrial de Mohali, India, un grupo de 25 individuos se hacía pasar por el equipo de soporte de Facebook e Instagram. Por cierto, suscríbete si no quieres ser hackeado. Ahora sí, empecemos. Su método era tan ingenioso como siniestro. Aprovechaban los servicios de anuncios de Google para que, cuando alguien buscara un número de soporte de Facebook, el primer resultado fuera el suyo, marcado discretamente como patrocinado. Al marcar ese número, las víctimas eran recibidas por una voz amable que se presentaba como Henry o Jordan Smith, nombres cuidadosamente elegidos para inspirar confianza. Una mujer, preocupada por desactivar una página de Facebook, cayó en su trampa. Henry le aseguró que su cuenta había sido comprometida desde múltiples ubicaciones: Nueva Zelanda, Canadá, Australia. Con tono profesional, le pidió que descargara una aplicación de acceso remoto en su iPhone, prometiendo que así eliminarían a los supuestos hackers. Sin saberlo, ella les otorgó control total sobre su dispositivo. Mientras tanto, un investigador y su colega Mike observaban en silencio. Habían logrado infiltrarse en la red de los estafadores hacía 5 meses, pero una repentina reinstalación de los sistemas les hizo perder el acceso. Sin embargo, semanas después, uno de los ordenadores volvió a conectarse, y aprovecharon la oportunidad para expandir su control, llegando incluso a los equipos del gerente y el propietario del centro de llamadas. Los estafadores no se detenían en Facebook. También se hacían pasar por soporte de Instagram. Convencían a las víctimas de que sus cuentas y dispositivos estaban comprometidos, y les pedían comprar tarjetas de regalo o transferir dinero a través de aplicaciones como Zelle o Cash App. Si la víctima no tenía una cuenta en estas aplicaciones, los estafadores se ofrecían a crear una para facilitar el robo. Un hombre, ya estafado, seguía recibiendo llamadas de los delincuentes, quienes le pedían comprar más tarjetas de regalo para eliminar supuestas amenazas de Rusia y China. Afortunadamente, un defensor de víctimas del grupo Ava Outreach intervino, ayudándole a eliminar las aplicaciones maliciosas y aconsejándole sobre cómo protegerse en el futuro. Estos estafadores, con su fachada de profesionalismo y tácticas elaboradas, habían perfeccionado su arte, engañando a innumerables personas. Pero gracias a los esfuerzos de investigadores y defensores dedicados, sus operaciones fueron expuestas, ofreciendo una advertencia al mundo sobre los peligros que acechan tras una simple búsqueda de ayuda en línea. En el corazón de una operación clandestina, un individuo, tras una serie de transacciones sospechosas, se encontró con una situación alarmante. Sus tarjetas de regalo adquiridas recientemente estaban en riesgo de ser explotadas por estafadores. En un acto de desesperación, contactó al servicio de atención al cliente, donde le aconsejaron congelar inmediatamente las tarjetas para impedir que los delincuentes accedieran a los fondos. Con el pulso acelerado, siguió las instrucciones al pie de la letra, esperando que sus acciones fueran suficientes para frustrar los planes de los estafadores. Mientras tanto, en una oficina discreta, los estafadores, ajenos a la resistencia de su víctima, continuaban con sus operaciones diarias. Sin llamadas entrantes, llenaban su tiempo jugando videojuegos, viendo videos en línea e incluso observando contenido de otros estafadores que habían sido arrestados, quizás como una forma de aprender de los errores ajenos y perfeccionar sus tácticas. A medida que se profundizaba en la investigación, se descubrió una red más amplia de engaño. Un análisis de la red reveló una sección que, en un principio, parecía ser una oficina de entrenamiento para nuevos empleados. Sin embargo, una inspección más detallada mostró que estos individuos estaban siendo adoctrinados en el arte de la estafa, aprendiendo técnicas de manipulación y familiarizándose con los alfabetos de códigos utilizados en sus operaciones. El acceso a los archivos del encargado de recursos humanos proporcionó una visión más clara de la magnitud de la operación. Entre los documentos se encontraron numerosos currículums y cartas de oferta que detallaban títulos de trabajo y salarios, junto con direcciones específicas que facilitaron el rastreo de las ubicaciones de las oficinas.
Una revisión de las opiniones sobre la Torre GM reveló comentarios inquietantes que señalaban la presencia de una empresa fraudulenta en el primer piso, dirigida por un tal Aman, el mismo nombre que aparecía en las cartas de oferta. Aman, cuyo nombre completo es Amandeep, resultó ser el gerente de piso del centro de llamadas fraudulentas. Con acceso a su computadora, se obtuvo una comprensión profunda de cómo operaba la estafa, cómo lavaban el dinero robado y quiénes eran los principales actores detrás de la operación. Amandeep mantenía registros meticulosos de la asistencia y los salarios de los agentes, y estaba constantemente en comunicación a través de WhatsApp, proporcionando cuentas de Zelle, Cash App o Venmo para facilitar las transacciones fraudulentas. También recibía y distribuía números de tarjetas de regalo robadas, asegurándose de que se canjearan rápidamente antes de que las víctimas pudieran reaccionar. Sorprendentemente, Amandeep almacenaba una gran cantidad de datos sin cifrar en una unidad USB conectada a su dispositivo. Estos archivos incluían hojas de cálculo detalladas, su propio currículum y una colección de fotos y videos que ofrecían una visión de la vida cotidiana de los estafadores y cómo disfrutaban de los frutos de sus actividades ilícitas. Uno de los hallazgos más reveladores fue una hoja de cálculo que documentaba meticulosamente las ganancias de la operación desde su inicio. Solo en el mes de julio, lograron acumular alrededor de $140,000, lo que sugiere que, de mantener ese ritmo, podrían estar generando más de $1.680.000 al año. Detrás de esta lucrativa empresa criminal estaba Nipun, quien prefería ser conocido como Rooney Singh. Con acceso a su computadora y archivos, se desentrañó aún más la estructura de la operación. Nipun era responsable de gestionar campañas de anuncios en Google, crear cuentas falsas en Instagram y páginas de Facebook que se hacían pasar por soporte de Meta, todo diseñado para atraer y engañar a víctimas desprevenidas. Cuando no estaba ocupado con estas tareas, supervisaba el sistema telefónico, asegurándose de que las operaciones fraudulentas se desarrollaran sin problemas. Al igual que Amandeep, Nipun también almacenaba una gran cantidad de datos en una unidad USB conectada a su dispositivo. Estos archivos proporcionaron información valiosa sobre los alias que utilizaban, otras estafas que habían llevado a cabo y detalles personales que ayudaron a construir un perfil completo de los individuos detrás de la operación. La evidencia recopilada pintaba una imagen clara de una organización bien estructurada y meticulosamente planificada, dedicada a defraudar a innumerables víctimas y lavar las ganancias a través de una red compleja de transacciones. La magnitud y sofisticación de la operación eran asombrosas, y la evidencia recopilada proporcionó una visión sin precedentes de las tácticas y estrategias empleadas por los estafadores. Con esta información en mano, las autoridades estaban mejor equipadas para desmantelar la red y llevar a los responsables ante la justicia, poniendo fin a una operación que había perjudicado a innumerables víctimas y generado sumas significativas de dinero ilícito. Las piezas del rompecabezas finalmente empezaban a encajar. Lo que parecía ser una simple estafa telefónica era, en realidad, una red sofisticada de fraude que operaba bajo múltiples identidades. Consultants USA, Undram Technologies, Marketing Gurus y Talent Hub Business Consultant no eran más que nombres de fachada utilizados para encubrir sus operaciones. Cada una de estas empresas tenía un propósito específico, desde procesar pagos de PayPal hasta gestionar fraudes laborales. Lo más inquietante era que todas estaban registradas bajo nombres conocidos: Nipun, Amandeep, Varun y un misterioso personaje llamado Paan, quien aparecía en cada grupo de WhatsApp donde se coordinaban las operaciones internas. Eran fantasmas en Internet, operando a la sombra de corporaciones falsas que ocultaban sus verdaderos propósitos. Pero esto no era todo. Entre los archivos de Nipun, se descubrió que la red no se limitaba a un solo tipo de fraude. Anteriormente, habían dirigido estafas de soporte de Alexa, haciéndose pasar por asistentes técnicos para robar datos bancarios y credenciales de las víctimas. También habían suplantado compañías de alquiler de autos,
utilizando números falsos y páginas web fraudulentas para atrapar a sus objetivos. A través de anuncios engañosos en Google, convencían a las víctimas de que estaban llamando al servicio de atención oficial, cuando en realidad solo estaban cayendo en una trampa perfectamente diseñada. En algunos casos, llegaron a instalar software espía en las computadoras de sus víctimas, logrando acceso total a sus cuentas bancarias sin que éstas se dieran cuenta. Cada clic, cada correo enviado, cada transacción, todo estaba siendo monitoreado por los estafadores en tiempo real. Sin embargo, con el tiempo, la operación había evolucionado. Ya no se limitaban a pequeños fraudes individuales, sino que habían trasladado toda su estructura a un nuevo centro de negocios en Bestec, una ubicación aún más discreta a 25 minutos de sus antiguos escondites. Allí, el número de agentes se había disparado a 40, lo que les permitía realizar cientos de llamadas fraudulentas cada día. Para disimular aún más sus operaciones, habían diseñado una nueva estafa, Walmart Support, en la que engañaban a clientes haciéndose pasar por el servicio de atención al cliente de la famosa cadena de tiendas. Usaban listas de correos electrónicos filtrados en la dark web para contactar a posibles víctimas, presentándose como empleados legítimos y exigiendo pagos en tarjetas de regalo. El fraude ya no era solo una operación improvisada, era una empresa con jerarquías, departamentos y una estructura que funcionaba como una multinacional del crimen. Ahora, con identidades, documentos, ubicaciones exactas y pruebas de sus fraudes en la mano, era el momento de actuar. El material recopilado fue enviado a la policía de Sasnagar, donde un equipo de investigadores, en colaboración con el youtuber Scammer y el experto en ciberseguridad Sven, elaboró un reporte detallado con pruebas irrefutables y el testimonio de una de sus víctimas. Cada grabación, cada mensaje de WhatsApp, cada transacción fraudulenta estaba documentada con precisión. Las autoridades no podían ignorar el caso. El plan de captura estaba en marcha, pero los estafadores aún no sospechaban nada. Las llamadas fraudulentas seguían ocurriendo con normalidad. Entre ellas, una destacaba. Un falso agente que se hacía pasar por soporte de Instagram recibió un contacto inesperado. Un hombre desesperado aseguraba que su cuenta había sido hackeada y pedía ayuda. El estafador, siguiendo su guión habitual, comenzó a pedir información personal, pero lo que ocurrió después lo dejó en shock. Detén la llamada y deja el teléfono en el suelo. Esto es una redada policial, gritó una voz al otro lado de la línea. El caos se desató en el centro de operaciones. Agentes armados irrumpieron en la oficina, ordenando a todos los presentes que se levantaran y se alejaran de sus computadoras. En cuestión de segundos, la sala pasó de ser un centro de estafa activo a una escena de pánico absoluto. Algunas pantallas seguían mostrando las conversaciones con víctimas en curso, mientras los estafadores intentaban borrar evidencia de manera desesperada. Pero era demasiado tarde. 20 estafadores fueron detenidos en el acto, incluidos Varun, Amandeep y otro cómplice llamado Bigram. Cada uno de ellos fue esposado y llevado al exterior, donde los esperaba una flota de vehículos policiales. Sus teléfonos fueron incautados en el momento, y los servidores fueron desconectados para evitar que intentaran eliminar datos de forma remota. Sin embargo, el cerebro de la operación, Nipun, no estaba allí. Llevaba 2 meses escondido en Dubái, lejos del alcance de las autoridades locales. A través de sus contactos, había sido alertado de que algo no estaba bien y había escapado antes de que lo atraparan. La redada fue cubierta por medios de comunicación indios como The Times of India y Hindustan Times, quienes revelaron la magnitud del fraude. La noticia se esparció rápidamente, y más víctimas comenzaron a salir a la luz, reconociendo los números y correos utilizados en las estafas. Las autoridades se aseguraron de revisar cada dispositivo incautado, incluyendo la infame USB de Amandeep, que contenía archivos ocultos con registros de cada transacción y la identidad de otros estafadores alrededor del mundo. Esta vez, no habría escapatoria.
Pero aunque la operación había sido desmantelada, una inquietante realidad quedó al descubierto. Estas redes de fraude eran mucho más grandes de lo que nadie imaginaba. Por cada call center cerrado, 2 más surgían en otros rincones del mundo. Las estafas evolucionaban, los métodos se perfeccionaban y los criminales se volvían más difíciles de rastrear. La historia de estos estafadores había llegado a su fin, pero una pregunta quedaba en el aire. ¿Qué otros criminales siguen operando en las sombras, listos para ser expuestos?